Un cordial saludo para todos en este momento donde damos inicio a nuestra lección divina en este domingo sexto del tiempo ordinario en el ciclo B. Los invito para que bien dispuestos, bien sea nuestro lugar de vivienda, en nuestro lugar de formación, en nuestra comunidad parroquial, podamos prepararnos de la mejor manera con nuestros elementos, cuaderno, Biblia, sitio de apuntes, para que podamos profundizar lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra en esta jornada. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos esta lección divina invocando al Espíritu Santo de Dios, para que este Señor de vida y amor pueda abrirnos la mente y el corazón, y que lo que vayamos a descubrir en esta lectura nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos con el primer paso de la lección divina, que es la lectura. Los invito entonces para que tomemos el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Marcos 1, 40, 45. Se le acerca un leproso suplicándole, y puesto de rodillas le dice: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Damos inicio a nuestro segundo paso de esta lección, que es la meditación. Para ello, como siempre, haremos un contexto y ya posteriormente iremos explicando algunos detalles de esta lectura. En el contexto, recordemos que Marcos nos está presentando la propuesta de humanidad de Jesús, una humanidad que ha estado lacerada, que ha estado herida por el pecado, por la indiferencia, por la falta de piedad, por la falta de compasión. Se nos presenta un Jesús que es misericordioso, un Dios que ha dejado su trono en el cielo para venir a asumir nuestra carne, nuestro ser, y desde allí empezar a consolidar nuestra verdadera dignidad como imagen y semejanza de Dios. Para entender este texto debemos entender un poco la cultura judía. Por eso los quiero invitar para que tomemos el capítulo 13 y 14 del libro del Levítico, porque allí se nos explica la lepra en el Antiguo Testamento. La lepra era entendida no como es hoy en día, como la enfermedad que va desprendiendo partes de la composición orgánica del organismo, sino que era toda enfermedad relacionada con la piel. Cualquier supuración, cualquier mancha, cualquier de pronto herida o lastimación de la piel era considerada lepra, y muchas veces esta enfermedad era contagiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Levítico y toda la teología del Antiguo Testamento va a mostrar la lepra como el signo del pecado, todo aquello que deshumaniza a la persona. Por ello, la lepra exigía unas condiciones especiales. Primero, que la persona tenía que ser rechazada por su enfermedad, o sea, no había cabida para atenderlo, no había una posibilidad para acogerlo. No, como era una realidad de contagio, tenía que vivir afuera de la ciudad, tenía que estar en un lugar solitario. Ellos eran como esa especie de vida indigente,
en esa cultura y en esa comunidad. Ellos tenían que cubrirse toda la piel, todo su cuerpo. Ellos no podían ver a nadie a los ojos. Ellos no podían hablar con nadie. Ellos debían tocar la campana gritando, soy impuro, soy impuro, soy impuro. Y al gritar así era para invitar a los demás a que se alejaran de él. Y la gente, muchas veces los poquitos que de pronto tuvieran buen corazón, le botaban la comida, se la arrojaban. Entonces démonos cuenta de la condición del leproso. Era una vida muy inhumana. Muchos de ellos morían porque obviamente al exponerse al frío, al calor, al hambre, a la desnudez y demás, pues no podían soportar ese sufrimiento y terminaban acabando con su vida o simplemente se dejaban llevar por la enfermedad. Y muy poquitos eran restituidos. Entonces, ¿qué pasaba con la persona que queda completamente limpia? Esta persona tiene que presentarse al sacerdote, el sacerdote lo debe examinar completamente, esta persona tiene que estar completamente desnuda, el sacerdote verifica cada parte de la piel y le da un acta de declaración de purificación. ¿Esta acta para qué servía? Para que el leproso volviera a la comunidad, para que se volviera a integrar a su familia, a una vida laboral, a una vida productiva, pero lo más importante, para volver a entrar a la sinagoga y al templo. Un leproso nunca podía pisar el lugar donde Dios estaba, bien sea en su palabra, es decir, la sinagoga, o bien sea en el templo, que era el lugar propio de su santidad. Cuando nosotros encontramos este texto de Marcos, donde Jesús se encuentra con el leproso, estamos encontrándonos con la síntesis de toda la vida de Jesús y con la síntesis de nuestra propia vida espiritual. El leproso es el símbolo del efecto del pecado en la vida humana. Es decir, el pecado es lo que nos convierte en algo desagradable, es algo que genera asco, es algo que nos va pudriendo desde dentro hacia afuera. El leproso somos tú y yo cada vez que cometemos un pecado. Ningún pecado es agradable, por más de pronto deleite que genere o por más placer que genere, porque inmediatamente nosotros sentimos como los demás sienten asco de nosotros, nos miran con miedo, con rechazo. Démonos cuenta que cuando nosotros cometemos un error, muchas veces la familia es la primera en decir, no te acerques acá porque tú ya no haces parte de nuestra familia. Eso quiere simbolizar este leproso. Eso es lo que quiere representar esta persona de este evangelio el día de hoy. Es decir, somos todos y cada uno de nosotros los que está allí en este personaje. Démonos cuenta que el leproso no tiene nombre. Esa es una intención del evangelio para decir, ponte en el lugar de esa persona porque quizás esa persona eres tú con tus mentiras, con tus brujerías, con tus infidelidades, con tu creencia en el horóscopo, con tu creencia en otras cosas, en otras banalidades, con tus asesinatos, con tus abortos, con tus homicidios, con todo lo que has hecho malo, date cuenta que ese leproso eres tú. Ese leproso, esa leprosa, eres tú que en este momento está siendo rechazada por el acto que cometió. Sin embargo, miremos qué pasa con esta persona, con este leproso. Jesús viene recorriendo toda Galilea. Él ya ha hecho un exorcismo en la sinagoga, ha predicado, ha enseñado, ha estado en la casa de Pedro, ha curado a la suegra de Pedro, ha curado a los enfermos en la puerta y se ha ido a un lugar desierto y ha dicho que viene a predicar. Jesús viene haciendo un programa de pesca de la nueva humanidad. En esa salida de Jesús sale un leproso, démonos cuenta cómo el leproso sale desesperadamente, afanosamente, salta corriendo hacia él y le grita, declárame puro. Nosotros en la traducción hemos visto que la petición es cuál, si quieres puedes limpiarme, pero el del texto original dice, si tú eres capaz, declárame puro. Aquí el leproso no está pidiendo su purificación, él no está pidiendo que Jesús lo cure de su enfermedad, él simplemente le está diciendo, quiero quedar puro y quiero que seas tú quien me declare puro, quiero que le digas tú a los demás que yo ya estoy purificado. Es el grito y es el lamento de muchos de nosotros cuando cometemos un error. Es esa situación donde decimos, ojalá pudiéramos devolver el tiempo y no volver a cometer ese error.
pero quiero reparar mis errores, quiero superar esas dificultades, quiero quitar esas barreras que me han puesto los demás y que me han alejado de la comunidad. Démonos cuenta que aquí la petición se la hace el leproso al maestro, no al sacerdote. El sacerdote es el que tiene la capacidad para declarar puro. Él lo debía hacer en un acta, pero démonos cuenta que a este hombre no le importa ir al templo porque sabe que de pronto es la misma religión la que lo ha sacado de Dios. Es la misma estructura religiosa la que le ha permitido cambiar su proyecto de vida. Es la misma mentalidad de la religión la que ha hecho pensar que este hombre no vale ante Dios. Es el lamento de muchos de nosotros cuando hemos cometido un error o un pecado, pero lo único que le pedimos a Dios es que nos declare puros, que nos permita volver a entrar en su casa, que nos permita volver a recibir su cuerpo, a volver a escuchar a su palabra. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Primera reacción, dice que él sintió compasión. Pero el texto original nos dice que él sintió enfado, a Jesús le dio rabia. Y no es que le dé rabia por este hombre, a él lo que le da rabia es lo que han hecho con ese ser humano. Él siente enfado cada vez que rechazamos, cada vez que condenamos, cada vez que excluimos, cada vez que sacamos a alguien. Él siente enfado porque esa no es la vocación del ser humano. La vocación del ser humano es ser comunidad, así como Dios, siendo uno, es trino, y siendo trino, es uno. Ahí está la cuestión del enfado de Jesús. Nosotros no hemos entendido que hemos venido para ser comunidad, para acoger al débil, para corregirlo, para apoyarlo. Entonces esto lo mueve a compasión. Y este verbo enfadarse en el griego es el verbo prácticamente que se utiliza cuando la mujer en su menstruación o de pronto en su parto siente dolores en su vientre. Es decir, aquí Jesús está sintiendo una reacción maternal. Es un hijo el que está perdiéndose, es un hijo el que está lejos de la comunidad. Por eso Jesús se enfada. ¿Y qué dice el Evangelio? Extiende la mano. Antes la mano de Dios era el símbolo que utilizaban los profetas para hablar del castigo que Dios iba a imponer al pueblo. Entonces cuando decían que Dios dejó ver su mano, que Dios dejó caer su mano, es porque algo malo viene. Démonos cuenta que Jesús aquí rectifica que no es así. Dice que la mano de Dios es para acercarse a tocar a ese ser humano que está lejos, a ese ser humano que ha sido rechazado, a ese ser humano que lo único que quiere es quedar puro. ¿Y qué dice Jesús? Lo quiero, sé limpio. Démonos cuenta cómo Jesús ya cambia la óptica. No depende de mí, está en ti. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. En ti, ¿qué es lo que yo quiero? Que tú seas limpio, porque la limpieza nos lleva a ver a Dios. Eso lo encontramos en Mateo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Tú quieres quedar puro? Limpia tu alma, limpia tus palabras, limpia tu vista, limpia tus oídos, limpia tu corazón. Deja atrás tantas situaciones que te dañan tu imagen, porque lo único que yo quiero que seas es que tú seas limpio, que se refleje la belleza de Dios en ti. Entonces aquí aparece la orden luego de Jesús. Aquí démonos cuenta que ya Marcos en el Evangelio ya no le dice leproso, ahora lo llama el hombre. Es decir, nos remonta al texto de la creación, nos vamos a los primeros dos capítulos del Génesis. Es decir, que Jesús le ha restituido la dignidad de este ser humano. Ya no es enfermo, ya no es leproso, ya no es el rechazado, ya no es el condenado, ya no es alejado. Ahora es el hombre. Ahora es imagen y semejanza de Dios. Ha quedado limpio. ¿Y cómo sabemos que quedó limpio? Porque Jesús, en su pasión, en su crucifixión, en su muerte, ha asumido la fealdad de nuestra condición, ha asumido la enfermedad de la piel que nos cubría a nosotros para devolvernos nuestra condición como hijos de Dios. Por eso, ¿cuál es la primera orden que le da Jesús? No digas nada. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a contar lo que eras, lo que habías hecho, estás hablando de tu pasado, pero estás hablando de un futuro que dependía de ese pasado.
Por eso a la gente cuando Dios hace algo no hay que decirle nada de lo que he hecho, de lo que he sido, sino que, ¿qué dice Jesús? Vete a ti mismo, ve tú mismo. Es una nueva condición. No vayas a tu lepra, no vayas a tu enfermedad, no vayas a ese distanciamiento, ve a tu presencia. Y con esa presencia, preséntate al sacerdote, es decir, cumple la ley. ¿Y cuál es esa nueva ley que debe ser el representante del sacerdote? Que ya esta persona ha quedado limpia de su pecado porque ya Dios lo ha pagado en la muerte de su Hijo. Ahora viene el versículo 45, que es un versículo difícil de entender. ¿Por qué? Porque en el texto aparece dos veces el pronombre él. Si es él, no sabemos si se refiere al que antes era leproso, o sea, al hombre nuevo, o no sabemos si este él se refiere a Jesús. ¿Esto cómo lo podemos saber? De acuerdo a lo que sintamos y experimentemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el texto no nos aclara bien y no lo dice después. No dice si es Jesús o es el leproso. Aparece dos veces. Entonces, si se refiere al leproso, ¿qué significa que ese él se refiere al leproso? Primero, habiendo salido. Es decir, esta persona habiendo salido del pecado, no es salir del lugar, no es salir del camino, habiendo salido de esas situaciones que lo alejaban, habiendo salido de esa mala catequesis que de pronto había recibido, habiendo salido de esa condición de alejamiento, ahora retorna a la comunidad para proclamar la palabra. Entonces este hombre nuevo es el primer catequista. Eso es una bella invitación para que todos entendamos que somos catequistas. ¿Cuándo soy catequista? Cuando yo comienzo a proclamar la palabra. Démonos cuenta que el texto de pronto está mal traducido porque se proclamó la noticia o proclamó lo que había sucedido. Y no, este hombre lo que estaba proclamando era la palabra, es decir, estaba anunciando a Jesús. Y entonces se da un movimiento muy lindo y muy interesante, y es que este hombre al estar limpio puede entrar a la comunidad mientras que Jesús se queda afuera y asume su condición que era el ser excluido. Démonos cuenta que si lo entendemos desde él como el anterior leproso, el nuevo hombre, nos damos cuenta de algo muy bello y muy especial, que Jesús lo saca del pecado para que se convierta en el primer catequista y así esta persona pueda entrar en la comunidad y Jesús quedarse afuera esperándolos a todos. Pero ¿qué pasa si ese él se refiere a Jesús? Entonces ya no es el hombre el que anuncia, es él el que sigue enseñando, eliminando todo lo que deshumaniza. En Marcos, todo texto de enseñanza siempre lleva un milagro de por sí. Por eso no se nos puede hacer extraño que este pronombre él nos diga que habiendo salido Jesús, es decir, habiendo hecho ese éxodo, haya sido capaz de seguir enseñando, eliminando todo aquello que le quita al hombre su condición humana. Y aquí, cuando se nos dice que Él proclama la palabra, es que Jesús que está realizando su misión, esa misión que nosotros leímos en el Evangelio anterior, que es proclamar la bella noticia del mensaje del Padre Celestial. Por eso se nos dice que Jesús ya no entra en la ciudad. Y no es porque Él no quiera o porque sea egoísta, porque de pronto la fama lo rodea, no. Lo que pasa es que Jesús ya no cabe en los criterios que los demás han establecido. Por eso se queda fuera en el lugar del leproso. Y démonos cuenta que Jesús en lo solitario es la muestra concreta de que Dios elige lo pequeño, Dios elige lo humilde. ¿Y cómo concluye este Evangelio? Vienen a Él de todas partes. ¿Cómo saber si tú eres presencia de Dios, si tú ya has quedado limpio? Porque a ti vienen de todas partes a escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Continuamos nuestra lección divina con la oración, que es este tercer paso, donde nosotros a estas palabras podemos agregar las que nacen de nuestro corazón. Dios Padre de amor, te agradecemos inmensamente por haber venido a nuestro mundo, a eliminar la lepra que habita en nuestro corazón. Sin merecerlo, has visto cómo muchas veces nos hemos postrado con lágrimas y gritos, pidiéndote que nos purifiques, que ya no queremos seguir en ese pecado que nos esclaviza, que ya es suficiente continuar en la maldad que degrada nuestro ser. Y tú, con amor, te acercas,
Nos tocas y nos recuerdas una vez más, lo quiero, sé limpio, sé limpia. Ayúdanos, Señor, a no decir nada, sino que hablemos únicamente tu bella noticia, que seamos empáticos con las personas que viven una condición de fealdad, para ayudarnos entre todos a recuperar la belleza de nuestra condición, al vivir como imagen y semejanza de tu ser. Dios Padre amado, danos tu espíritu para que anunciemos a todos la felicidad que se siente ser purificados por ti. Danos la capacidad de tomar conciencia del acto de amor que tu Hijo tuvo con nosotros. Amén. Ha llegado el momento de la contemplación. Vive tu encuentro a solas con Dios. Pausa este video, date la oportunidad de imaginar esta escena y a nivel personal pregúntate, ¿cuál es la lepra que me aleja de mi comunidad? Y en tu comunidad, ¿cómo reconozco la reacción que expresamos con las lepras de hoy? Vamos en esta síntesis de la lección divina, donde ante Dios agradezco la lepra que Él me ha quitado. Contigo mismo examino mi reacción cuando Dios me ha purificado. Y con tus hermanos, comparte lo que Dios ha hecho en ti. El quinto paso de la lección divina es la acción. Es tu turno de poner por obra la palabra. Por eso respondamos, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo proclamar la palabra cuando Dios me ha purificado? Pausemos y respondamos estas preguntas para ponerlas por obra ante Dios y ante la comunidad. Hemos llegado a esta síntesis de la lección divina, donde vamos a resolver cada pregunta ya de manera personal, cada uno, bien sea en la individualidad o bien sea en comunidad. Vamos a responder estas preguntas para mirar también lo que Dios dice en nuestro corazón. En el primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está Jesús? ¿Cuál es la hora de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla del leproso? ¿Para qué se menciona la purificación? ¿Por qué Jesús ordena no decir nada? ¿Por qué Jesús se dirige a las afueras? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la lepra, la purificación, la cercanía, el tacto, la presentación a los sacerdotes? Pausemos y hagamos nuestra lección divina. Hemos llegado al final de esta lección divina, donde nos acogemos a la presencia de María con esta oración. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Insistimos con nuestra recomendación desde este subsidio. Asistamos a la iglesia celebrando los sacramentos, la liturgia y la alabanza. En la fe, oremos, acerquémonos a la Biblia y contemplemos las maravillas del Señor. En la caridad, ayudemos con empatía y con donación a los demás. Y en la esperanza, seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.